Queridos miembros de la Nueva Cruzada, hoy presentamos la lectura de un texto clásico de la patrística cristiana, Respuesta a los judíos de Tertuliano. Esta obra, escrita en los primeros siglos de la Iglesia, no solo responde a las objeciones del judaísmo de su tiempo, sino que también ilumina el error profundo del judaísmo rabínico, que tiene sus raíces en el fariseísmo que negó a Cristo. A menudo se presenta el judaísmo actual como si fuese idéntico al de la época de nuestro Señor. Sin embargo, el judaísmo rabínico surge precisamente de aquellos que, a pesar de las profecías claras del Antiguo Testamento, rechazaron al Mesías y, al hacerlo, se alejaron de Dios y cayeron en la apostasía. Por eso, esta obra de Tertuliano sigue siendo de gran importancia. Nos recuerda la necesidad de refutar los errores de la sinagoga de Satanás y de mantenernos firmes en la fe de Cristo, verdadero cumplimiento de la ley y los profetas. Más aún, nos previene contra las tentaciones de judaizar que aparecen hoy en ciertos movimientos protestantes y restauracionistas que al adoptar prácticas del Antiguo Testamento mal comprendidas, terminan acercándose al mismo error en el que cayeron los fariseos. Escuchar esta obra es, entonces, un acto de fidelidad a Cristo y de claridad doctrinal frente a las confusiones de nuestro tiempo. Y ahora comencemos. Respuesta a los judíos. Tertuliano. 1. El pueblo judío y el pueblo gentil en la historia divina. Recientemente tuvo lugar discusión entre un cristiano y un prosélito judío. La contienda duró todo el día, hasta llegar la noche, alternándose en una serie de preguntas y respuestas. El alboroto de los partidarios de uno y otro individuo llegó a oscurecer la verdad por una especie de nube verbal. Es por tanto, un gran alivio, dirimir esta cuestión mediante la pluma, confiando en la buena voluntad del lector, dejando a un lado la pasión de la disputa. En la ley y en las promesas de las Escrituras vemos que la gracia divina alcanza a los gentiles y no solo a los que son del linaje de Israel. También los gentiles son admitidos a la ley de Dios para prevenir el orgullo de Israel, confiando en que las naciones son consideradas como una pequeña gota de un cubo, o como una mota de polvo, aunque nosotros tenemos a Dios por fiel y mantenedor de su palabra, en lo que prometió a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, y de la matriz de Rebeca procederían 2 pueblos y 2 naciones, desde luego, el de los judíos, es decir Israel, y los gentiles, que somos nosotros. Cada uno fue llamado un pueblo y una nación, a menos que por la denominación nuncupativa alguien se atreva a reclamar para sí mismo el privilegio de gracia. Porque Dios ordenó 2 pueblos y 2 naciones como procedentes de la matriz de una mujer, la gracia no hizo distinción en la denominación nuncupativa, excepto en el orden de nacimiento, en el sentido de que quien estaba previsto preceder en su salida de la matriz, estaría sometido al menor, es decir, al posterior. Por esto, Dios dice a Rebeca, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En consecuencia, ya que el pueblo o nación de los judíos es anterior en el tiempo, y más fuerte por la gracia del favor primero de la ley, mientras que el nuestro se entiende que es menor en la edad de los tiempos, como habiendo obtenido en el último tiempo del siglo el conocimiento de la misericordia divina, sin duda, por medio del edicto de la proclamación divina, el pueblo primero y más fuerte, esto es, los judíos, debe servir necesariamente al pueblo menor, esto es, el cristiano. Vencedor del más grande. Porque según los registros memoriales de las Escrituras divinas, el pueblo de los judíos, esto es, el más antiguo, abandonó a Dios y prestó un servicio degradante a los ídolos, al abandonar la divinidad. Se rindió a las imágenes. El pueblo dijo a Aarón, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y cuando el oro de los collares de las mujeres y los anillos de los hombres fue totalmente derretido por el fuego, se forjó una cabeza parecida a un becerro. A este invento Israel, de común acuerdo, rindió diciendo, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Así, en los tiempos posteriores, cuando los reyes gobernaron Israel, volvieron a cometer idolatría, en conjunción con Jeroboam, adorando becerros de oro y en los lugares altos, esclavizados a Baal.
por donde queda demostrado que los judíos han sido representados en el volumen de las Escrituras divinas como culpables del crimen de idolatría, mientras nuestro pueblo menor, es decir, el pueblo posterior, dejando a los ídolos que antes usaron servilmente para servir, han sido convertidos al mismo Dios de quien Israel, como hemos relatado arriba, se había separado. Así, el menor, esto es, el pueblo posterior, ha vencido al pueblo más fuerte al tiempo que logra la gracia del favor divino, de Israel se ha divorciado. 2. La universalidad de la ley. ¿Por qué hay que creer que Dios, el fundador del universo, el gobernador del mundo entero, el diseñador de humanidad, el sembrador de las naciones universales, ha dado una ley por medio de Moisés a un pueblo, y no decir que la ha asignado a todas las naciones? Ya que si no la hubiera dado a todos, de ningún modo hubiera permitido, ni siquiera a los prosélitos de las naciones, tener acceso a ella. Pero, como es congruente con la bondad de Dios, y con su equidad, en cuanto diseñador de la humanidad, dio a todas las naciones la misma ley, que en un tiempo determinado y señalado por él, debería observarse cuando él quisiera y por quien él quisiera y como él quisiera. Porque en el principio del mundo Dios dio una ley a Adán y a Eva que no debían comer de la fruta del árbol plantado en medio del paraíso, y que, si lo hacían, pagarían con la muerte. Ley que hubiera seguido siendo suficiente para ellos de haberla guardado. En esta ley dada a Adán reconocemos el embrión de todos los preceptos que después brotaron cuando fue dada por Moisés, es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás los bienes ajenos. La ley primordial fue dada a Adán y a Eva en el paraíso como la matriz de todos los preceptos de Dios. En resumen, si ellos hubieran amado al Señor su Dios, no habrían contravenido su precepto; si hubieran amado habitualmente al prójimo, es decir, a ellos mismos, no habrían creído la persuasión de la serpiente, y así no habrían cometido un asesinato en ellos mismos, escindiéndose mutuamente de la inmortalidad, al contravenir el precepto de Dios. También se hubieran abstenido del robo si no hubieran tomado furtivamente de la fruta del árbol, ni se hubieran escondido angustiosos bajo un árbol para escapar de la vista de Dios. Tampoco hubieran sido compañeros de las falsedades del diablo, al creer que serían como el Dios, y así tampoco habrían ofendido a Dios, como su Padre, quien los había formado de la arcilla de la tierra, como de la matriz de una madre. Si no hubieran codiciado lo ajeno no habrían probado la fruta prohibida. Por lo tanto, en esta ley general y primordial de Dios, la observancia de la cual, en el caso de la fruta del árbol que él había sancionado, reconocemos incluidos todos los preceptos, especialmente la ley posterior, que germinó cuando se desveló a su propio tiempo. Porque la subsiguiente entrega de la ley es la obra del mismo ser que antes había dado un precepto, ya que, además, es su providencia entrenar posteriormente a quien antes había resuelto formar, criaturas honradas. ¿De qué nos asombramos, pues, si él amplía una disciplina que instituye? ¿Si él adelanta a quien inicia? En resumen, mantengo que antes de la ley de Moisés escrita en tablas de piedra, había una ley no escrita, que era habitualmente entendida de forma natural, que fue guardada habitualmente por los padres. ¿Cómo hubiera sido considerado Noé varón justo si no hubiera sido por una ley natural precedente? ¿De dónde se consideraría a Abraham amigo de Dios, si no hubiera sido por el fundamento de equidad y justicia en la observancia de una ley natural? ¿De dónde que Melquisedec sea llamado sacerdote del Dios Altísimo, si, antes del sacerdocio de la ley levítica, no hubo levitas acostumbrados a ofrecer sacrificios a Dios? Porque la ley fue dada a Moisés después de los patriarcas mencionados, en aquel conocido tiempo de su éxodo de Egipto, después de un intervalo y espacio de 400 años. De hecho, fue 430 años después de Abraham que se dio la ley. De aquí entendemos que la ley de Dios fue anterior incluso a Moisés, y no fue primeramente dada en Horeb, ni en el Sinaí en el desierto, sino mucho más antigua, existía en el primer paraíso,
posteriormente reformado para los patriarcas y otra vez para los judíos en periodos determinados, así que nosotros no debemos dar a la ley de Moisés prioridad en cuanto a la ley primitiva, sino en cuanto subsiguiente, que en un periodo determinado Dios ha dado también a los gentiles y, después de haberlo prometido repetidamente mediante los profetas, la ha reformado para mejor, avisando que así como la ley fue dada por Moisés en un tiempo determinado, debería creerse que fue temporalmente observada y guardada. No anulemos el poder que Dios tiene, que reforma los preceptos de la ley en respuesta a las circunstancias de los tiempos, con miras a la salvación del hombre. En castigo, dejemos que quien contiende que todavía debe observarse el sábado como un bálsamo de salvación y la circuncisión al octavo día debido a la amenaza de muerte, que nos enseñe que hombres justos del pasado guardaron el sábado o practicaron la circuncisión y fueron así llamados amigos de Dios. Porque si la circuncisión purga al hombre, ya que Dios hizo a Adán incircunciso, ¿por qué no le circuncidó, ni siquiera después de pecar, si la circuncisión purga? A todos los efectos, al colocar Dios a Adán en el paraíso, designó a un incircuncidado como colono del paraíso. Por lo tanto, ya que Dios originó a Adán incircuncidado e inobservante del sábado, consecuentemente también su descendencia, Abel, ofreció sacrificios incircuncidados e inobservantes del sábado, y sin embargo fue aceptado por él, ya que los ofrecía en la simplicidad de su corazón, y reprobó el sacrificio de su hermano Caín, que no hizo lo justo al dividir sus ofrendas. También Noé, incircuncidado e inobservante del sábado de Dios, fue liberado del diluvio. Porque también Enoc, el hombre más justo, incircuncidado y no observante del sábado, fue trasladado de este mundo, el primero que no gustó la muerte para ser candidato a la vida eterna, de modo que por este tiempo también nos muestra a nosotros que también podemos agradar a Dios sin la carga de la ley de Moisés. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, incircuncidado y no observante del sábado, fue escogido para el sacerdocio de Dios. Asimismo, Lot, el hermano de Abraham, demuestra que fue por los méritos de la justicia, sin la observancia de la ley, que él fue liberado de la conflagración de los sodomitas. 3. La circuncisión y el cese de la vieja ley. Pero Abraham, me dirás, ha sido circuncidado. Sí, pero él complació a Dios antes de su circuncisión, y todavía no observaba el sábado. Porque él aceptó la circuncisión como una señal de ese tiempo, no como la prerrogativa de un título para la salvación. De hecho, patriarcas subsiguientes fueron incircuncisos, como Melquisedec, que incircuncidado ofreció a Abraham, ya circuncidado, a la vuelta de su batalla, pan y el vino. Pero, me dirás de nuevo, en una ocasión el hijo de Moisés hubiera sido matado por un ángel, si Séfora no hubiera circuncidado el prepucio del infante con un pedernal, de donde se deduce que hay un gran peligro si alguien no circuncida el prepucio de su carne. Pero si la circuncisión hubiera traído totalmente la salvación, incluido Moisés, en el caso de su propio hijo, no habría omitido circuncidarlo el octavo día, mientras que estamos de acuerdo que Séfora lo hizo en el viaje, obligada por el ángel. Consideremos, en consecuencia, que la circuncisión obligatoria de un solo infante no podía prescribirse para cada persona, y redondear, como si así fuera, una ley por guardar este precepto. Porque Dios, previendo que estaba dispuesto a dar la circuncisión al pueblo de Israel como una señal, no para la salvación, urgió la circuncisión del hijo de Moisés, su líder futuro, por esta razón, a saber, ya que había comenzado, por medio de él, a dar al pueblo el precepto de la circuncisión, la gente no debía despreciarla, al ver este ejemplo de negligencia expuesto visiblemente en el hijo de su líder. Porque la circuncisión había de darse, pero como una señal, de modo que Israel, en el último tiempo, sea distinguido, cuando, conforme a sus acciones, le fuera prohibida la entrada en la ciudad santa, como vemos en las palabras de los profetas, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. ¿Por qué así? Porque el subsiguiente discurso del profeta les reprocha, diciendo,
crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Y otra vez, cuando extendiereis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo cuando multiplicareis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Y de nuevo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se tornaron atrás. Esta fue, por tanto, la previsión de Dios, que la circuncisión de Israel fuera una señal que les pudiera distinguir cuando llegara el tiempo de serles prohibida por sus obras la entrada en Jerusalén, circunstancia anunciada, porque iba a acontecer, que nosotros reconocemos ya que vemos su cumplimiento. Porque, así como la circuncisión carnal, que era temporal, fue dada por señal a un pueblo rebelde, la espiritual ha sido dado para salvación a un pueblo obediente, mientras el profeta Jeremías dice: Haced barbecho para vosotros, y no sembréis sobre espinas. Circuncidaos al Señor, y quitad los prepucios de vuestro corazón. Y en otro lugar dice: He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice el Señor. De donde entendemos que era anunciado que el cese futuro de la antigua circuncisión entonces dada, y la venida de una ley, no como la que él ya había dado a los padres, tal como Isaías había predicho, diciendo que en los últimos días el monte del Señor y la casa de Dios serían manifiestos sobre las cimas de los montes, y acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Señor por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes. Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, no de Esaú, el primer hijo, sino de Jacob, el segundo. Es decir, de nuestro pueblo, cuyo monte es Cristo, cortado no por manos humanas, cubriendo toda la tierra, como se ve en el libro de Daniel. En resumen, la futura procesión de una ley nueva de la casa del Dios de Jacob, que Isaías anuncia en las palabras que siguen: porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las gentes, esto es, entre nosotros, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada gente contra gente, que además, por lo tanto, se ha de entender de nosotros, quienes, enseñados por completo por la nueva ley, observamos estas prácticas, siendo abrogada la vieja ley, la venida de cuya abolición es demostrada por su acción. Porque el deseo de la vieja ley era vengarse a sí misma mediante la venganza del ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. Pero el modo de la nueva ley es señalar la clemencia, y convertir a la tranquilidad la ferocidad prístina de las espadas y las lanzas, y remodelar la ejecución de los rivales de guerra y enemigos de la ley en acciones pacíficas de arado y labranza de la tierra. Por lo tanto, como hemos mostrado arriba que el cese futuro de la ley vieja y de la circuncisión carnal había sido declarado, así, también, la observancia de la nueva ley y la circuncisión espiritual ha brillado en la obediencia voluntaria de paz. Pueblo que yo no conocía, me sirvió. Así que hubo oído, me obedeció. Los hijos de extraños se sometieron a mí, anunciaron los profetas. Pero, ¿qué pueblo es el que Dios no conocía, sino el nuestro, que en días pasados no conocía a Dios? ¿Y quién, así que hubo oído, obedeció abandonando los ídolos, habiendo sido convertidos a Dios? Porque Israel, que había sido conocido por Dios, criado en Egipto y transportado por el Mar Rojo, al que alimentó en el desierto durante 40 años con maná, traído a semejanza de la eternidad, no contaminado con pasiones humanas, o alimentado con la carne de este mundo, sino que le dio a comer pan de ángeles, y suficientemente unidos a Dios por sus beneficios, se olvidaron de su Señor y Dios, diciendo a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, que nos ha sacado de la tierra de Egipto, nos ha abandonado y no sabemos dónde está.
En consecuencia, nosotros, que no éramos el pueblo de Dios, hemos sido hechos su pueblo en los días pasados al aceptar la nueva ley mencionada y la nueva circuncisión predicha. 4. La observancia del sábado. De esto se sigue, en consecuencia, que, hasta donde la abolición de la circuncisión carnal y de la ley vieja se demuestra como habiendo sido consumada en su tiempo específico, así también la observancia del sábado queda demostrado que ha sido temporal. Ya que los judíos dicen que desde el principio Dios santificó el séptimo día, al descansar de todas sus obras que hizo, y de ahí que, de la misma manera, Moisés dijera a su pueblo, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. De aquí entendemos nosotros que todavía más tenemos que guardarnos de obras serviles no solo cada séptimo día, sino en todo tiempo. Aquí surge una pregunta para nosotros, ¿qué sábado desea Dios que guardemos? Porque las Escrituras señalan un sábado eterno y un sábado temporal. El profeta Isaías dice, luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. En otro lugar dice, habéis profanado mis sábados. De donde discernimos que el sábado temporal es humano, y que el sábado eterno es considerado divino, acerca del cual predice Isaías, y será que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo el Señor, que entendemos que se ha cumplido en el tiempo de Cristo, cuando toda carne, esto es, toda nación, ha venido a adorar en Jerusalén a Dios Padre por medio de Jesucristo, su Hijo. Tal como estaba predicho por el profeta, he aquí, prosélitos irán por mí a ti. Por tanto, antes de este sábado temporal, había también un sábado eterno previsto y predicho, tal como antes de la circuncisión carnal había también una circuncisión espiritual prevista. En resumen, dejemos que nos enseñen, como ya hemos aceptado, que Adán observó el sábado, o que Abel, cuando ofreció a Dios una víctima santa, lo complació por una reverencia religiosa del sábado, o que Enoc, cuando trasladado, había sido un observante del sábado, o que Noé, el constructor del arca, guardó, debido al diluvio, un sábado inmenso, o que Abraham, en observancia del sábado, ofreció a Isaac su hijo, o que Melquisedec, en su sacerdocio, recibió la ley del sábado. Pero los judíos están seguros al decir que este precepto fue dado por Moisés y que desde entonces su observancia es obligatoria. Según esto, el precepto no era eterno, ni espiritual, sino temporal, que cesaría un día. En resumen, es esto tan verdadero, que su solemnidad no consiste en la exención de trabajo en el sábado, o séptimo día, que Josué, hijo de Nan, en el momento en que estaba reduciendo la ciudad de Jericó por una guerra, afirmó que había recibido de Dios un precepto para que los sacerdotes llevaran el arca de la alianza de Dios 7 días, haciendo el circuito de la ciudad, y así, cuando el circuito del séptimo día había sido realizado, las murallas de la ciudad cayeran espontáneamente. Así se hizo y cuando el tiempo del séptimo día hubo terminado, tal como ha sido predicho, se derrumbaron los muros de la ciudad. Esto muestra evidentemente que en el número de los 7 días intervino un sábado. Porque 7 días, desde donde se quiera comenzar, deben incluir dentro de ellos un día sábado, en el que no solo los sacerdotes trabajaron, sino que la ciudad fue hecha presa con el filo de la espada por todo el pueblo de Israel. Tampoco se puede dudar que realizaron trabajo servil, cuando, en obediencia al precepto de Dios, tomaron las presas de guerra. Porque también en tiempos de los macabeos, lucharon los judíos valientemente en los sábados, y derrotaron a sus enemigos extranjeros, y recordaron la ley de sus padres, según el estilo primitivo de vida cuando lucharon los sábados. No debía ser la ley que reivindicaron, pienso yo, otra que la que recordaron que existía en la prescripción sobre el día del sábado. Es manifiesto de todo ello que la fuerza de tales preceptos era temporal, y tocante a la necesidad de circunstancias presentes, y que no fue con vistas a su observancia perpetua que Dios entregó tal ley en otros tiempos. 5. Los sacrificios. Así, de nuevo,
mostramos que los sacrificios de oblaciones terrenales y de sacrificios espirituales han sido predichos. Y, más aún, que desde el principio los terrenales fueron prefigurados en la persona de Caín, que serían los del hijo mayor, es decir, de Israel, y los sacrificios opuestos, del hijo más joven, Abel, es decir, de nuestra gente. Porque el mayor, Caín, ofrecía a Dios dones del fruto de la tierra, pero el hijo joven, Abel, frutos de sus ovejas. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué se ha mudado tu rostro? Si bien ofrecieras, no serás ensalzado, y si no ofreces bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y Dios dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Y dijo Caín, he aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. De este proceder deducimos que el sacrificio doble de los pueblos estaba prefigurado incluso desde el principio. En resumen, cuando la ley sacerdotal fue preparada en el Levítico, por medio de Moisés, encontramos ordenado que el pueblo de Israel no debería ofrecer sacrificios en ningún otro lugar que en la tierra prometida, que el Señor Dios iba a dar al pueblo de Israel y a sus hermanos, para que, después de la introducción de Israel, se celebraran allí sacrificios y holocaustos por los pecados y por las almas, y en ninguna otra parte que en la tierra santa porque, según esto, el Espíritu predice. Después, mediante los profetas, que se llegaría a ofrecer sacrificios a Dios en todo lugar y en toda la tierra. Como dice por medio del ángel Malaquías, uno de los 12 profetas, yo no recibo contentamiento en vosotros, ni de vuestra mano me será agradable el presente. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume, y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos. Otra vez, en los Salmos, David dice, por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Por toda la tierra, indudablemente porque la predicación de los apóstoles tenía que salir. Dad al Señor la honra debida a su nombre, tomad presentes, y venid a sus atrios. Dad al Señor la gloria debida a su nombre, humillaos al Señor en el glorioso santuario. Quitad las víctimas de los sacrificios terrenales y entrad en sus atrios. Porque no es el sacrificio terrenal, sino el espiritual, la ofrenda que hemos de hacer a Dios, como está escrito, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en otro lugar, sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al Altísimo. Así, consecuentemente, se indicaba que los sacrificios espirituales de alabanza y un corazón contrito eran un sacrificio aceptable a Dios. Y así, por contra, los sacrificios carnales se entiende que son reprobados, de lo que Isaías habla, diciendo, ¿para qué a mí, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Prediciendo así que los sacrificios espirituales que los profetas anuncian son aceptados. Porque, ¿quién demandó esto de vuestras manos, cuando vinieseis a presentaros delante de mí, para hollar mis atrios? No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación, luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, son iniquidad vuestras solemnidades. Vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. De los sacrificios terrenales dice, yo no recibo contentamiento en vosotros, ni de vuestra mano me será agradable el presente. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, pero de los espirituales, dice a continuación.
En todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice el Señor de los ejércitos. 6. La abolición y el abolicionista de la vieja ley. Por consiguiente, ya que es manifiesto que se prefiguró un sábado temporal y un sábado eterno, una circuncisión carnal y otra espiritual predicha, una ley temporal y otra ley eterna formalmente declarada, un sacrificio carnal y otro espiritual preanunciado, se sigue que, después de haber dado carnalmente al pueblo Israel todos estos preceptos, en el tiempo precedente, iba a venir un tiempo cuando cesarían los preceptos de la ley antigua y de las viejas ceremonias, se asentaría la promesa del nuevo pacto, al tiempo que la luz de lo alto brillaría sobre nosotros, que habitamos en oscuridad y sombra de muerte. Y así, nos es impuesta una necesidad, que nos obliga, ya que hemos asentado que una nueva ley fue predicha por los profetas, y tal que nunca había sido dada a los padres en el día que los sacó de la tierra de Egipto, a mostrar y probar, por un lado, que la vieja ley ha cesado, y por otro, que la nueva ley prometida está obrando ahora. Y, en verdad, primero debemos preguntarnos si hubo la expectación del dador de una nueva ley, y un heredero del Nuevo Testamento, y un sacerdote del nuevo sacrificio, y un purgador de la nueva circuncisión, y un observante del sábado, que suprimiera la vieja ley, e instituir un nuevo testamento, y ofrecer un nuevo sacrificio, y reprimir las ceremonias antiguas, y suprimir la vieja circuncisión junto con el sábado, y anunciar un reino nuevo que no es corruptible. Debemos inquirir, digo, si este dador de la ley nueva, observante del sábado espiritual, sacerdote de sacrificios eternos, Señor eterno del reino eterno, va a venir o no, para que, si ya ha venido, le prestemos el servicio que se merece, y si no ha venido todavía, que podamos esperar hasta que por su advenimiento se manifieste que los preceptos de la vieja ley son suprimidos, y los comienzos de una nueva ley surjan en el horizonte. Y, principalmente, debemos dejar sentado que la ley antigua y los profetas no podrían haber cesado, a menos que haya venido aquel cuya venida fue constantemente anunciada por la misma ley y por los mismos profetas. 7. La cuestión del reinado universal de Cristo. Por lo tanto, sobre este tema permanece en pie si el Cristo, cuya venida fue constantemente anunciada, ha venido ya o si su venida es todavía motivo de esperanza. Como prueba de esta cuestión tenemos que examinar el tiempo para cuando los profetas anunciaban que el Cristo iba a venir. Así, si tenemos éxito en reconocer que ha venido dentro de los límites de esos tiempos, podemos creer sin duda que Él es aquel cuya venida futura era el tema de los cánticos proféticos, a quien nosotros, las naciones, se anunció como destinados a creer. Entonces, cuando nos hayamos puesto de acuerdo sobre su venida, podremos, sin lugar a dudas, creer que una nueva ley ha sido dado por Él, y no menospreciar el Nuevo Testamento preparado para nosotros en Él y por medio de Él. De que el Cristo había de venir sabemos que ni los judíos intentan refutarlo, puesto que es a su advenimiento que dirigen su esperanza. No necesitamos, pues, inquirir con más detenimiento en este tema, ya que desde los días pasados todos los profetas han profetizado de Él, como Isaías. Así dice el Señor Dios a mi Cristo el Señor, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar gentes delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Predicción que vemos realizada. Porque, ¿qué mano derecha toma Dios el Padre, sino la de Cristo, su Hijo, a quien todas las naciones han escuchado, esto es, a quien todas las naciones han creído, cuyos predicadores, a saber, los apóstoles, se refiere David en los Salmos, por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Porque, ¿a quién más han creído las naciones universales, sino al Cristo, que ya ha venido? Porque, en quien creyeron las naciones citadas, partos y medos, y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, y otras naciones. Como, por ejemplo,
para este tiempo se sometieron a Cristo pueblos inaccesibles a los romanos, como las variadas razas y naciones de las Galias, y los límites diversos de los moros, todos los límites de España, y los lugares de los bretones, y de los sármatas, y dacios, y germanos, y escitas, y de muchas naciones remotas, y de provincias y muchas islas, a nosotros desconocidas, que escasamente podemos enumerar. En todos estos lugares reina el nombre del Cristo que ha venido, ante quien las puertas de todas las ciudades han sido abiertas y ninguna cerrada, ante quien se han quebrantado puertas de bronce, y hecho pedazos los cerrojos de hierro. Aunque también haya un sentido espiritual en estas expresiones, que los corazones de los individuos, bloqueados de varios modos por el diablo, sean quebrantados por la fe de Cristo, todavía han sido cumplidas claramente, puesto que en todos estos lugares mora el pueblo del nombre de Cristo. ¿Y quién podría haber reinado sobre todas las naciones, sino Cristo, el Hijo del Dios, que siempre fue anunciado como destinado a reinar sobre todos hasta la eternidad? Ya que si Salomón reinó, porque fue dentro de los límites de Judea simplemente, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Sí, además, Darío reinó sobre los babilonios y partos, no tuvo poder sobre todas las naciones, si el faraón, o quien quiera le sucediera en su reino hereditario, sobre los egipcios. En aquel país simplemente poseyó el dominio de su reino, si Nabucodonosor, con sus reyes súbditos, desde la India hasta la Etiopía sobre 127 provincias, si Alejandro el Macedonio, no dominó nada más universal que Asia y otras regiones, después de haberlas conquistado, si los germanos, a este día, no se les permite cruzar sus propios límites, los bretones están encerrados dentro del circuito de su propio océano. Las naciones de los moros y el barbarismo de los gutilianos están bloqueadas por los romanos, no sea que excedan los límites de sus propias regiones. ¿Qué diré de los mismos romanos, que fortifican su imperio con guarniciones de sus propias legiones, y no pueden ampliar la fuerza de su reino más allá de estas naciones? Pero el nombre de Cristo se extiende por todas partes, creído en todo lugar, adorado por todas las naciones arriba enumeradas, reinando en todas partes sobre todos. Ningún rey, con él, haya un favor más grande, ni ningún bárbaro menos gozo, ninguna dignidad o encumbramiento disfrutan distinciones de mérito, para el todo es igual, a todos rey, a todos juez, a todos Dios y Señor. Nadie debería vacilar a la hora de creer lo que aseveramos, puesto que cualquiera puede ver que está ocurriendo. 8. El tiempo del nacimiento y pasión de Cristo y la destrucción de Jerusalén. Como consecuencia de lo dicho, debemos examinar la predicción sobre la futura natividad de Cristo, y su pasión, y la exterminación de la ciudad de Jerusalén, es decir, su devastación. Ya que Daniel dice, se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y así, los tiempos de la venida de Cristo, nuestro jefe, deben investigarse remontándonos hasta Daniel, y, después de computarlos, probar que es el quien había de venir, incluso sobre la base de los tiempos prescritos y los competentes signos y maravillas que realizó. Asunto que probaremos, una vez más, en base a las consecuencias que iban a seguir a su adviento, según habían sido anunciadas, para que nosotros podamos creer que todo se ha realizado como estaba previsto. De este modo, pues, Daniel predijo acerca de él, para mostrar cuándo y en qué tiempo debía dar libertad a las naciones, y cómo, después de la pasión del Cristo, aquella ciudad iba a ser exterminada. Porque dice así: en el año primero de Darío hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender, y habló conmigo, y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra, y entiende la visión.
70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia de los siglos, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sepas pues y entiendas, que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y se derrame lo ya determinado sobre el pueblo asolado. Observamos, por tanto, el límite, como en verdad predice Daniel que hay 70 semanas, en las cuales, si le reciben, se volverá a edificar la plaza y el muro, pero Dios, previendo que no meramente no le recibirían, sino que le perseguirían y lo entregarían a muerte, recapitula y dice que en la semana 62 y media nacerá él y el santo de los santos será ungido. Pero cuando se cumpla la 7ª semana y media, él tendrá que sufrir y la ciudad será exterminada después de 1 semana y media, a saber cuando la 7ª semana y media se haya completado. Porque se dice, el príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿De dónde, por tanto, deducimos nosotros que Cristo vino dentro de las 72 semanas y media? Contaremos, para ello, desde el principio el año de Darío, ya que precisamente en ese tiempo particular fue mostrada a Daniel esta particular visión, entiende, pues, la orden, y entiende la visión. De aquí que seamos obligados a calcular desde el principio el año de Darío, cuando Daniel tuvo esta visión. Veamos, pues, cómo los años se llenan hasta el advenimiento del Cristo. Darío reinó 19 años. Artajerjes reinó 41 años. Entonces el rey Ochus reinó 24 años. Argos, 1 año. Otro Darío, quien también es llamado Melas, 21 años. Alejandro el Macedonio 12 años. Entonces, después de Alejandro, que reinó sobre medas y persas, a los que había reconquistado y establecido su reino firmemente en Alejandría, llamada así en honor de su nombre, reinaron en Alejandría, Soter, 35 años. A quien sucede Filadelfo, reinando 38 años. A él sucede Euergetes, 25 años. Entonces, Filopátor, 17 años. Después de él, Epífanes, 24 años. Entonces, otro Euergetes, 29 años. Entonces, otro Soter, 38 años. Ptolomeo, 37 años. Cleopatra, 20 años y 5 meses. De nuevo Cleopatra, reinó conjuntamente con Augusto, 13 años. Después de Cleopatra, Augusto reinó otros 43 años. Porque todos los años del imperio de Augusto fueron 56. Veamos, además, como en el año 41 del imperio de Augusto, cuando llevaba reinando 28 años después de la muerte de Cleopatra, el Cristo nació y el mismo Augusto sobrevivió 15 años. Después de que Cristo hubo nacido, y el tiempo restante de los años hasta el día del nacimiento de Cristo nos traerán al año 41, que es el 28 de Augusto, después de la muerte de Cleopatra. Suman, entonces, 337 y 5 meses, por donde se completan las 62 semanas y media, que hacen 337 años y 6 meses para el día del nacimiento de Cristo. Y, entonces, ungido el Santo de los Santos, es decir, Cristo, sellará la visión del profeta y pondrá fin al pecado, que por medio de la fe en él son limpiados. ¿Pero qué significa el dicho sellar la visión y la profecía? Que todos los profetas que hablaron de él, anunciaron que iba a venir y tenía que padecer. Por consiguiente, ya que la profecía se cumplió en su venida,
Porque por esta razón se dice que sella la visión y la profecía, puesto que Él es el sello de todos los profetas, realizando todas las cosas que en días pasados anunciaron de Él. Porque después del advenimiento de Cristo y su pasión ya no hay más visión o profeta que anuncie su venida. En resumen, si esto no es así, dejemos que los judíos muestren, posteriormente a Cristo, algún volumen de los profetas, milagros visibles obrados por algún ángel, que en los días pasados los patriarcas vieron hasta el advenimiento de Cristo, que ya ha venido, desde cuyo evento se ha sellado la visión y la profecía, es decir, se ha confirmado. Y justamente escribe el evangelista, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Porque, al ser Cristo bautizado, es decir, al santificar las aguas en su propio bautismo, toda la plenitud de la gracia y de los pasados dones cesaron en Cristo, sellando toda visión y toda profecía, que por su advenimiento se ha cumplido. De aquí que se diga firmemente que su adviento sella la visión y la profecía. En consecuencia, mostrando el número de años y el tiempo del cumplimiento de las 62 semanas y media, hemos mostrado que Cristo ha venido, es decir, que ha nacido. Veamos ahora qué significan las otras 7 semanas y media, que hemos subdividido en la abscisión de las semanas anteriores. Veamos, principalmente, en qué eventos se han cumplido, porque, después de Augusto, que sobrevivió al nacimiento de Cristo, van 15 años. A quien sucedió Tiberio César, que tuvo el imperio 20 años, 7 meses y 28 días. Cayo César, también llamado Calígula, 3 años, 8 meses y 13 días. Nerón César, 11 años, 9 meses y 13 días. Galba, 7 meses y 6 días. Otto, 3 días. Vitelio, 8 meses y 27 días. Vespasiano, que sometió a los judíos en guerra en el primer año de su imperio, hace los 53 años y 6 meses. Porque él reinó 11 años. Y así, en el día del asalto, los judíos cumplieron las 70 semanas predichas en Daniel. Por lo tanto, cuando estos tiempos se cumplieron y los judíos fueron sometidos, cesaron en aquel lugar las libaciones y sacrificios, que desde entonces no han podido celebrar en ese celebrado lugar. Porque también la unción ha sido exterminada en aquel lugar después de la pasión de Cristo. Porque se había predicho que la unción sería exterminada en ese lugar, como en los Salmos se profetiza, horadaron mis manos y mis pies. Y el sufrimiento de esta exterminación fue perfeccionada en el tiempo de las 70 semanas, bajo Tiberio César, durante el consulado de Rubelio Gémino y Fufio Gémino, en el mes de marzo, en la fiesta de la Pascua, al 8º día antes de las calendas de abril, en el primer día de los panes sin levadura, en cuya víspera sacrificaban el cordero, tal como había sido ordenado por Moisés. En consecuencia, toda la sinagoga de Israel lo mató, diciendo a Pilato, cuando éste deseaba soltarle, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Si a éste sueltas, no eres amigo de César, para que se cumplieran todas las cosas que se habían escrito de él. 9. Las profecías del nacimiento y los hechos de Cristo. Comenzaremos por demostrar que el nacimiento de Cristo ha sido anunciado por profetas, como predice Isaías, por ejemplo, oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Comerá manteca y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío, y Madre mía, será quitada la fuerza de Damasco y los despojos de Samaria, en la presencia del rey de Asiria. En consecuencia, dicen los judíos, desafiemos la predicción de Isaías, y hagamos una comparación para saber si, en el caso del Cristo ya venido, es aplicable a él, en primer lugar, el nombre que Isaías predijo, y en segundo lugar, los signos que le anunciaban. Bien, pues, Isaías predice que será llamado Emmanuel. Y que posteriormente tomará el poder de Damasco y los despojos de Samaria, en oposición al rey de los asirios.
Pero dicen los judíos, ese Cristo vuestro que vino, no es llamado por ese nombre, ni ha entrado en guerra. Pero nosotros, por el contrario, pensamos que ellos deberían ser amonestados para que recordaran también el contexto de este pasaje. Porque unido al nombre de Emmanuel, está su interpretación, Dios con nosotros, de modo que no se considere solamente el sonido del nombre, sino el significado también. Porque el sonido hebreo, que es Emmanuel, tiene una interpretación, que es, Dios con nosotros. Inquieran, entonces, esta expresión, Dios con nosotros, comúnmente aplicada a Cristo desde que la luz de Cristo ha alboreado, porque pienso que no negarán nuestro recto proceder. Ya que quienes del judaísmo creen en Cristo, desde su creencia en Él, le llaman Emmanuel, con el significado de Dios con nosotros. Y así confirman que quien fue profetizado como Emmanuel ya ha venido, porque lo que Emmanuel significa, ya se ha realizado, esto es, Dios con nosotros. Igualmente, los judíos son llevados por el sonido del nombre cuando entienden el poder de Damasco, y el despojo de Samaria, y el reino de los asirios, como si éstos prefiguraran a Cristo como guerrero, sin observar las premisas de la Escritura. Desde antes que el niño aprenda a llamar padre o madre, recibirá el poder de Damasco y el despojo de Samaria, en oposición con el rey de los asirios. El primer paso consiste en considerar la manifestación de su edad, para ver si la edad allí indicada puede describir a Cristo como un hombre ya maduro, por no decir un general. Por su infantil grito el niño convocaría a hombres a las armas, y daría la señal de combate no con clarín, sino con un juguete, y señalaría al enemigo no desde su puesto de mando, sino desde el cuello de su niñera, y así subyugar Damasco y Samaria en lugar del pecho. Es otra cuestión si, entre vosotros, los infantes se precipitan a la batalla. Ciertamente, si la naturaleza en ninguna parte permite esto, a saber, servir como soldado antes del desarrollo de la virilidad, entonces, tomar el poder de Damasco antes de conocer a su padre, se entiende que la declaración es visiblemente figurada. Pero, responden de nuevo, la naturaleza no admite que una virgen sea madre, y aún así el profeta debe ser creído. Y tan merecidamente, porque él pidió crédito para una cosa increíble, al decir que debía ser una señal. Por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y parirá hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Pero una señal de Dios, porque algo que no hubiera consistido en alguna novedad prodigiosa, no hubiera parecido una señal. En una palabra, si uno estuviera ansioso por destruir la creencia en esta predicción divina, o convertir a algún simple con la audacia de la mentira, diciendo que la escritura que contiene este anuncio, no se refiere a una virgen, sino a una doncella, o chica joven que concibiera y alumbrara, es refutado por el hecho de que el embarazo y parto de mujeres jóvenes es algo que ocurre a diario y de ningún modo parecería una señal. Y la presentación ante nosotros, pues, de una madre virgen es merecidamente tomada por una señal, pero no así el de un niño guerrero. Porque en este caso no se trataría de una señal, pero al otorgarse el mérito de señal a ese nacimiento, el siguiente paso de la señal es enunciar un orden diferente del infante, que comerá miel y mantequilla. Esto no es, desde luego, una señal. Es natural a la infancia. Pero que vaya a recibir, o aceptar, el poder de Damasco, los despojos de Samaria en oposición al rey de los asirios es una señal asombrosa. Manténgase en su límite la edad infantil, e inquiere en el sentido de la predicción, más bien, paga a la verdad lo que no estás dispuesto a reconocer, la profecía se hace inteligible en relación a su cumplimiento. Creamos a los magos de Oriente, ofreciendo oro e incienso a la infancia de Cristo como a un rey. El infante ha recibido el poder de Damasco sin batallas ni armas. Porque, además del hecho conocido a todos de que el poder, porque esto es la fuerza, del este acostumbra a abundar en oro y perfumes. Cierto es que las escrituras divinas consideran el oro como la constitución del poder también de todas otras naciones, como dice Zacarías, y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las gentes de alrededor, oro y plata. De este regalo de oro también dice David, y vivirá, y se le dará del oro de Seba. Y otra vez,
los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Porque el este, por un lado, tiene generalmente a los magos por reyes, y Damasco, por otro, antes se acostumbraba a contarlo por Arabia, antes de ser transferida a la división sirofenicia de Siria. El poder, por tanto, que Cristo ha recibido al aceptar sus insignias, oro, incienso y mirra. Los despojos de Samaria que él recibió, al recibir a los magos, quienes, al reconocerle, le honraron con dones, y le adoraron doblando su rodilla ante el Señor y Rey, por la evidencia de la estrella que les guiaba e indicaba. Los despojos, digo, son los de la idolatría, al creer en Cristo, porque la Escritura denota la idolatría por el nombre de Samaria, siendo Samaria un lugar de ignominia por causa de su idolatría, porque ella se rebeló contra Dios en el tiempo del rey Jeroboam. Porque esto, de nuevo, no es una novedad en las divinas escrituras, utilizar figurativamente la transferencia de un nombre en base al paralelismo de los crímenes. Llaman a los gobernantes de Israel príncipes de Sodoma, y a su gente, pueblo de Gomorra, cuando hacía tiempo que aquellas ciudades habían desaparecido. En otro sitio, dice el profeta sobre el pueblo de Israel: tu padre amorreo, y tu madre etea, de cuya raza no fueron engendrados, pero fueron llamados sus hijos a causa de la similitud de su impiedad, que de antiguo Dios había llamado a sus hijos por medio del profeta Isaías. Crié hijos, y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así también, por Egipto se entiende a veces el mundo entero, en base a la superstición y maldición. Y para nuestro propio Juan, Babilonia es una figura de la ciudad de Roma, en cuanto es igualmente grande y orgullosa de su poder y triunfo sobre los santos. De este modo, según la Escritura, a los magos se les designa con la apelación de samaritanos por la idolatría, despojados en lo que tenían en común con los samaritanos, como dijimos, en oposición al Señor. En oposición, se añade además, al rey de los asirios, es decir, en oposición al diablo, quien hasta este momento piensa que reinará si logra apartar a los santos de la religión de Dios. Guerrero de paz y justicia. Además, nuestra interpretación se verá reforzada cuando descubramos que también en otros lugares de las Escrituras se designa a Cristo como un guerrero, según deducimos de los nombres de ciertas armas y los términos empleados en ese tenor. Así, pues, mediante una comparación de los sentidos restantes, los judíos serán convencidos. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. ¿Pero qué lees arriba acerca de Cristo? Te has hermoseado más que los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Pero es muy absurdo si quien es alabado por su belleza y por la gracia de sus labios, se ciña la cintura para la guerra con una espada, de quien procede decir subjuntivamente, y en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, y de humildad, y de justicia. ¿Quién manejará la espada sin practicar lo contrario a la humildad y la justicia, es decir, la astucia y la violencia e injusticia propia del oficio de la guerra? Miremos nosotros, pues, si el que cumple otra acción no tiene otra espada, es decir, la palabra divina de Dios, doblemente afilada con los dos testamentos de la vieja y nueva ley, afilada por la equidad de su propia sabiduría, pagando a cada según sus obras. Legal, pues, fue para el Cristo de Dios ser presentado en los salmos sin proezas bélicas, con la espada figurada de la palabra de Dios, a cuya espada es congruente el predicado belleza junto a gracia de labios. Con esta espada ha sido, entonces, ceñido su muslo, a los ojos de David, cuando anunció su venida a la tierra en obediencia al decreto de Dios Padre. Y tu diestra te enseñará cosas terribles, la virtud de la gracia espiritual por la que Cristo será reconocido, tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, los preceptos de Dios volando por doquiera, amenazando la exposición de cada corazón y llevando compunción a cada conciencia, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey, penetrarán, desde luego, en adoración. Este Cristo poderoso en la batalla y portador de armas, recibirá los despojos no de los samaritanos solamente, sino de todas las naciones también. Reconoced que sus espolios son figurativamente aquellas armas que has aprendido a tomar alegóricamente. Y así, el Cristo que ha venido no fue un guerrero, pues no fue así predicho por Isaías. El nombre de Jesús.
Pero si el Cristo, dicen, que como se cree ha venido, no es llamado Jesús, ¿por qué es llamado así quien ha venido? Bueno, cada nombre se encontrará en el Cristo de Dios, en quien se encuentra de la misma manera la apelación Jesús. Aprende el carácter habitual de tu error. En el curso de designar un sucesor a Moisés, Oseas, hijo de Nan, es ciertamente transferido de su nombre prístino, y comienza a ser llamado Jesús. Seguramente, tú dirás, nosotros afirmamos que esto fue una primera figura del futuro. Cierto, porque Jesucristo debía introducir al segundo pueblo, compuesto por nuestras naciones, que erraban en el desierto del mundo, en la tierra de la promesa, que fluye leche y miel. Es decir, en la posesión de la vida eterna, que es mucho más dulce, y esto iba a ocurrir no mediante Moisés, esto es, mediante la disciplina de la ley, sino mediante Josué, después de nuestra circuncisión con un cuchillo de piedra, es decir, con los preceptos de Cristo, porque Cristo estaba predicho en muchos modos y figuras como una piedra. Por lo tanto, el hombre que ha sido preparado para actuar como imagen de este sacramento fue inaugurado bajo la figura del nombre del Señor, y ser así llamado Jesús. Porque quien habló a Moisés era el Hijo de Dios, el mismo que siempre vieron, ya que a Dios Padre nadie puede ver y vivir. En consecuencia, se está de acuerdo en que el mismo Hijo de Dios habló a Moisés, y dijo al pueblo, «He aquí yo envío el ángel delante de ti», es decir, del pueblo, para que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él, y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque Josué debía introducir a la gente en la tierra de la promesa, no Moisés. Ahora, él es llamado un ángel, debido a la magnitud de los poderosos hechos que iba a realizar, los hechos poderosos que hizo Josué hijo de Nan, tú mismo los puedes leer, y debido a su calidad de profeta que anuncia la divina voluntad, tal como le concedía el Espíritu, hablando en la persona del Padre, llama a Juan, el precursor de Cristo, mediante el profeta, un futuro ángel, he aquí, yo envío mi mensajero, ángel, el cual preparará el camino delante de mí, es decir, de Cristo. Y luego vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. No es una práctica novedosa para el Espíritu Santo llamar ángeles a quienes Dios ha designado como ministros de su poder. Porque el mismo Juan no es llamado meramente un ángel de Cristo, sino que porta una lámpara que brilla delante de Cristo, como David predice, he prevenido lámpara a mi ungido, Cristo. Y Cristo mismo vino a cumplir los profetas, llamados así por los judíos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice. No meramente una voz que preparaba el camino del Señor en el desierto, sino que señalaba al Cordero de Dios, alumbrando las mentes de los hombres mediante su proclamación, para que entendieran que Él era el Cordero que Moisés anunció como destinado a sufrir. Así, también, el hijo de Nam fue llamado Josué, debido al misterio futuro de su nombre, porque ese nombre, que habló con Moisés, confirmó como suyo lo que había conferido en él, porque había mandado que desde entonces no fuera llamado ángel, ni Oseas, sino Josué. Así, por tanto, cada nombre es apropiado al Cristo de Dios, para que también sea llamado Jesús así como Cristo, hijo de David. Y que la Virgen de quien convenía a Cristo nacer, como ya mencionamos arriba, debía derivar su linaje de la semilla de David. El profeta lo afirma en un pasaje posterior, y saldrá una vara del tronco de Isaí, que es María, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor de Dios. A ningún hombre es apropiada la suma de credenciales espirituales, excepto a Cristo, comparado como es a una flor, en razón de su gloria y de gracia. Pero contado de la raíz de Isaí, de donde se deduce su origen, por medio de María. Porque él era de la tierra nativa de Belén, y de la casa de David, como entre los romanos María es descrita en el censo, de quien Cristo nació. Exijo saber, de nuevo, concediendo que quien fue predicho por los profetas como destinado a venir del tronco de Isaí, iba a mostrar humildad, paciencia y tranquilidad, si ha venido.
Igualmente, en este caso como en el anterior, el hombre que mostrara poseer ese carácter sería el mismo Cristo que ha de venir. De él dice el profeta, varón de dolores, experimentado en quebranto, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Si no clamará, ni alzará, ni hará oír su voz en las plazas. No quebrará la caña cascada, la fe de Israel, ni apagará el pábilo que humeare, es decir, el brillo momentáneo de los gentiles, que ha hecho que brille más por la elevación de su propia luz, entonces no puede ser otro que quien estaba profetizado. La acción, pues, del Cristo que viene debe ser examinada conforme a la regla de las Escrituras. Porque, si no me equivoco, encontramos que se distingue por una operación doble: la de predicar y la de poder. Ahora, dejemos que cada cuenta sea tratada sumariamente. En consecuencia, trabajemos en el orden que nos hemos fijado, enseñando que Cristo fue anunciado como predicador, según Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese obrado justicia, y que no hubiese dejado el derecho de su Dios, pregúntanme derechos de justicia, y quieren acercarse a Dios. Además, él debía hacer actos de poder de parte del Padre, el mismo Dios vendrá, y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo, obras que incluso tú no niegas que hizo Cristo, y menos cuando tú acostumbras decir que por buena obra no te apedreamos, sino porque las haces en sábado. 10. La pasión de Cristo en las predicciones del Antiguo Testamento. Respecto al último punto, el de su pasión, podéis presentar una objeción, afirmando que la pasión en la cruz no estaba predicha con referencia a Cristo, insistiendo, además, que no es creíble que Dios expusiera a su propio Hijo a esa clase de muerte, porque él mismo dijo: maldito de Dios es el colgado de un árbol o madero. Pero la razón del caso antecedente explica el sentido de esta maldición, porque él dice en Deuteronomio: cuando en alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir, y le habrás colgado de un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad. Por lo tanto, Dios no adjudica la maldición a Cristo por su pasión, sino que traza una división, a saber, que cualquier pecado que incurra en juicio de muerte, y muera colgado del madero, será maldito por Dios, porque la causa de ser colgado del madero es su propio pecado. Por otra parte, Cristo, de quien no se halló engaño en su boca 35 y anduvo en toda justicia y humildad, tal como arriba dijimos que se predijo de él, no fue expuesto a esa clase de muerte por sus delitos, sino para que se cumpliera todo lo que los profetas habían dicho de él. En los Salmos, el Espíritu mismo de Cristo ya cantaba diciendo: volviéronme mal por bien, para abatir a mi alma. Y, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, se han fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin razón, he venido pues a pagar lo que no he tomado. Horadaron mis manos y mis pies. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, así como ultrajes que vosotros, los judíos, ibais a cometer contra él, según estaba escrito, todo lo cual, sufrido en realidad y a fondo, lo sufrió no por ninguna mala acción de su parte, mas todo esto se hace, para que se cumplan las escrituras de los profetas. El misterio increíble de la pasión del Hijo de Dios. Y, desde luego, se descubre que el misterio de la pasión tuvo que predecirse figurativamente, por ser el misterio más increíble, el más parecido a una piedra de tropiezo si se hubiera predicho abiertamente. Cuanto más magnificente, más adumbrado fue, para que por la dificultad de su inteligencia se pudiera buscar la ayuda de la gracia de Dios. Consecuentemente, para empezar, Isaac,
cuando conducido por su padre como una víctima, y llevando él mismo su propia madera, estaba, incluso en aquel temprano periodo, indicando la muerte de Cristo. Ofrecido por el Padre como una víctima, llevando, como hizo, el madero de su propia pasión. También José fue hecho una figura de Cristo en este punto solo, para no mencionar ninguno más, y así no retrasar mi propio curso, que sufrió persecución de manos de sus hermanos, y fue vendido en Egipto, debido al favor de Dios, tal como Cristo fue vendido por Israel, sus hermanos según la carne, cuando fue traicionado por Judas o Judá. Porque José había recibido la bendición de su padre, de esta manera, él es aventajado como el primogénito de su toro, y sus cuernos, cuernos de unicornio, con ellos acorneará los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Desde luego, ningún unicornio o rinoceronte es aquí indicado, ni ningún minotauro de dos cuernos, sino que Cristo es designado como un toro en virtud de su doble carácter, su fiereza para unos, en cuanto juez, y su dulzura para otros, en cuanto Salvador, cuyos cuernos son las extremidades de la cruz. Porque incluso en la yarda de un barco, que es parte de una cruz, este es el nombre por el que se llaman sus extremidades, mientras que el poste central del mástil es el unicornio. Por este poder, de hecho, el de la cruz, y de esta manera astada, él acomete a los pueblos universales por medio de la predicación salvífica, por un lado, llevándolos de la tierra al cielo, y, por otro lado, un día los acometerá mediante el juicio, arrojándolos del cielo a la tierra. Él será de nuevo el toro en otro lugar de la misma escritura. Cuando Jacob pronunció su bendición sobre Simeón y Leví, profetiza de los escribas y fariseos, ya que derivan su origen de ellos, Simeón y Leví. Su bendición interpretada espiritualmente dice: Simeón y Leví, iniquidad perfecta es su secta, en su consejo persiguieron a Cristo, en su secreto no entre mi alma, ni mi corazón se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, es decir, a los profetas, y en su concupiscencia prendieron al toro, esto es, a Cristo, a quien después de la matanza de los profetas, mataron y agotaron su salvajismo traspasando sus tendones con clavos. Pero, viniendo ahora a Moisés, ¿por qué, me pregunto, cuando Josué estaba luchando contra Amalec, él simplemente se puso a orar sentado con las manos extendidas, cuando, en circunstancias tan críticas, debería más bien, segaramente, haber encomendado su oración con las rodillas dobladas y golpeando el pecho con sus manos, con el rostro postrado en tierra? Excepto a no ser que allí, donde el nombre del Señor Jesús no era el tema de oración, destinado como estaba a entrar en lisa un día con el diablo, la figura de la cruz fuera también necesaria, esa figura que por medio de Jesús iba a conseguir la victoria. Árbol de salvación. ¿Por qué hizo Moisés una serpiente de bronce, después de la prohibición, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra? Y la puso en un árbol para que la visión de ella trajera sanidad a Israel, en un momento que estaba siendo exterminado por serpientes por causa de su idolatría? A no ser que en este caso, Moisés estuviera exponiendo la cruz de Cristo, en la cual la serpiente, el diablo fue hecho un espectáculo, para que cada persona mordida por las serpientes, esto es, por sus ángeles, al volver intencionadamente de sus pecados a los sacramentos de la cruz de Cristo, la salvación les sea otorgada. Porque todo el que miró aquella cruz fue liberado del veneno de la mordedura de las serpientes. Si habéis leído la expresión del profeta en los Salmos, deciden las gentes, el Señor reina en un árbol, espero escuchar de ti lo que entiendes aquí, y teme no vayas a pensar quizás en algún rey carpintero y no en Cristo, que ha reinado desde el triunfo sobre la muerte que siguió de su pasión del árbol. De forma parecida, Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿cuál es la novedad, a menos que esté hablando del Hijo de Dios? El principado sobre su hombro. ¿Qué príncipe del mundo lleva sobre su hombro la insignia de su poder y no lleva una diadema sobre su cabeza, o un cetro en la mano, o cualquier otra marca distintiva? Pero el novel Rey de los siglos, Cristo Jesús, solo él lleva sobre su hombro su novel gloria y poder y sublimidad, a saber, la cruz, para que, de acuerdo a la anterior profecía, el Señor reine desde entonces desde el árbol.
Este es el árbol que Dios, por medio de Jeremías, señala como aquel del que vosotros decís, destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, y no haya más memoria de su nombre. Desde luego, es del cuerpo de Cristo que sale este fruto, como Él lo reveló, llamando a su cuerpo pan. Si todavía buscas más predicciones de la cruz del Señor, el Salmo 22 será suficiente para dejarte satisfecho, pues contiene con detalle la totalidad de la pasión de Cristo, cantando como hace desde el principio su gloria. Horadaron mis manos y mis pies, que es la peculiar atrocidad de la cruz, y cuando implora la ayuda de su Padre, sálvame de la boca del león rugiente, la muerte, desde luego, y líbrame de los cuernos de los búfalos, a saber, de los extremos de la cruz, como hemos demostrado arriba, cruz que David no padeció, ni ninguno de los reyes de los judíos, para que no puedas pensar que aquí se profetiza de algún otro hombre en particular, sino sólo de aquel que fue notablemente crucificado por él. Pueblo. Ahora bien, si la dureza de tu corazón persiste en rechazar y ridiculizar todas estas interpretaciones, demostraremos que puede bastar que la muerte del Cristo haya sido profetizada para que, del hecho que la naturaleza de la muerte no haya sido especificada, puede entenderse que ha sido aplicada por medio de la cruz, cuya muerte de cruz no es atribuida a nadie, sino a quien constantemente se profetizó su muerte. Deseo mostrar, con una expresión de Isaías, su muerte, su pasión y su sepultura. Cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo en maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, y lo que sigue. Dice además, su sepultura fue quitada del medio. Porque no hubiera sido enterrado de no haber muerto, ni quitado su sepultura del medio de no ser por su resurrección. Finalmente, añade. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. ¿Quién más, sino quien nació según hemos mostrado arriba, derramó su vida hasta la muerte? Por la herida de su muerte se acordó la recompensa de obtener lo logrado después de la muerte, la resurrección desde luego. Lo que ocurrió en su pasión, que el cielo se oscureció al mediodía, estaba anunciado por el profeta Amós, y acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. Y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner saco sobre todos lomos, y peladura sobre toda cabeza, y la tornaré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Moisés profetizó que vosotros haríais esto al principio del primer mes de vuestro año nuevo, cuando ordenó a toda la comunidad de los hijos de Israel inmolar en la víspera un cordero, para ser comido en el sacrificio solemne de la Pascua, día del pan sin levadura y con hierbas amargas lo comerán, y añadió que es la Pascua del Señor, esto es, la pasión de Cristo, cuya predicción se cumplió el primer día del pan ácimo, cuando vosotros matasteis al Cristo, para que las profecías pudieran cumplirse, el día se apresuró para llegar a la tarde, es decir, causar la oscuridad, que se hizo al mediodía, y así vuestros días festivos Dios los convirtió en llanto y vuestros cánticos en la lamentación. Porque después de la pasión de Cristo os alcanzó hasta el cautiverio y la dispersión, predicha antes por el Espíritu Santo. 11. La profecía de Ezequiel. Sumario del argumento profético. Es por vuestra culpa que Ezequiel anuncia vuestra ruina, y no solo en este siglo, ruina que ya ha acontecido, sino en el día de la venganza que le seguirá. Nadie será libre de esta ruina, nadie sino solo quien haya sido sellado en la frente con la pasión de Cristo, que vosotros habéis rechazado. Porque está escrito, y me dijo, Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al aquilón, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tammuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún,
verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio de adentro de la casa del Señor, y he aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros al oriente, y encorvábanse al nacimiento del sol. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad, y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor a mis narices. Pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los visitadores de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lienzos, el cual traía a su cintura una escribanía de escribano, y entrados, paráronse junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó el Señor al varón vestido de lienzos, que tenía a su cintura la escribanía de escribano. Y le dijo el Señor, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él, y herid, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, el misterio de esta señal fue predicha de varios modos, una señal en que fue puesta la fundación de vida para la humanidad, una señal que los judíos no iban a creer, tal como Moisés anunció de antemano en Éxodo, y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, que allí te dará el Señor corazón temeroso, y caimiento de ojos, y tristeza de alma, y tendrás tu vida como colgada de un árbol delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no confiarás de tu vida. Y así, ya que la profecía ha sido cumplida por medio de Adviento, esto es, en la natividad que hemos mencionado arriba, y en la pasión que hemos explicado suficientemente, es la razón por la que Daniel dijo, sellar la visión y la profecía, porque Cristo es el sello de todos los profetas, cumpliendo todo lo que se había anunciado de él. Porque, desde su advenimiento y pasión personal, ya no hay más visión o profeta, de ahí que se diga enfáticamente que su advenimiento sella la visión y la profecía. Y así, mostrando el número de los años, y el tiempo de las 62 semanas y media, hemos probado el tiempo específico en que Cristo vino, es decir nació, y, al mostrar subdividido el tiempo de las 62 semanas y media, dentro del cual hemos mostrado que Cristo sufrió y, por una conclusión consecuente de las 70 semanas, la destrucción de la ciudad, hemos demostrado que desde entonces cesó el sacrificio y la unción. Es suficiente hasta aquí, sobre estos puntos, haber trazado el curso del camino ordenado de Cristo, por el cual se prueba que Él es quien dijo ser, incluso con base al acuerdo de la Escritura, la que nos permite hablar, en oposición a los judíos, de acuerdo con el esquema de la parte principal. Que no cuestionen ni nieguen las escrituras que nosotros producimos, pues es también un hecho que las cosas predichas sobre Cristo son reconocidas y se han cumplido para hacer imposible que nadie niegue que los escritos están a la par de las divinas escrituras. Además, a menos que haya venido quien de tantas cosas se anunciaron, se hubieran cumplido, o hubieran ocurrido. Y de ocurrir, ¿se hubieran probado? 12. El llamamiento de los gentiles. Contemplemos las naciones universales emergiendo desde la venida de Cristo del vórtice del error humano hacia el Creador Dios y su Cristo, y si te atreves a negar que esto ha sido profetizado, inmediatamente te recuerdo la promesa del Padre en los Salmos, que dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra.
Porque no serás capaz de afirmar que David es el Hijo, en lugar de Cristo. O que los términos de la tierra fueron prometidos a David, que reinó dentro de los límites de un solo país, Judea, en lugar de a Cristo, que ya ha cautivado el orbe entero con la fe del Evangelio. Dice Isaías, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes, para que abras ojos de ciegos tales como los que yerran, para que saques de la cárcel a los presos de sus cárceles de pecado, y de casas de prisión, esto es, la muerte, a los que se asientan en tinieblas de la ignorancia. Y si estas bendiciones derivan de Cristo, no pueden haber sido profetizadas de ningún otro que de Él, en quien nosotros consideramos que se han cumplido. 13. La destrucción de Jerusalén y la desolación de Judea. Ya que los hijos de Israel afirman que erramos al recibir al Cristo, que ya ha venido, presentemos una objeción contra ellos tomada de las mismas Escrituras. A saber, que el Cristo que fue el tema de las predicciones ha venido, aunque con los tiempos de Daniel hayamos probado que el Cristo objeto de los anuncios ya ha venido. Belén, cuna del Mesías, hijo de David. Era necesario que naciera en Belén de Judá, porque así fue escrito por el profeta, mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Pero si hasta ahora no ha nacido, ¿quién es el Señor anunciado, procedente de Belén, la tribu de Judá? Porque es necesario que proceda de la tribu de Judá y de Belén. Pero percibimos que ahora ninguno de la raza de Israel ha quedado en Belén, y así ha sido desde que se publicó el interdicto, prohibiendo la entrada a cualquier judío en los límites de ese distrito, para que también esta expresión profética se cumpla perfectamente. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. En otro lugar se dice por medio del profeta, tus ojos verán al Rey en su gloria, es decir, Cristo, realizando obras de poder en la gloria de Dios su Padre, y verán la tierra desde lejos, que es lo que vosotros hacéis, estándoos prohibida la entrada a vuestra tierra desde la destrucción de Jerusalén, en recompensa a vuestros hechos, solo os está permitido verla con vuestros ojos desde lejos. Tu corazón imaginará el espanto, a saber, en el tiempo en que sufrieron la ruina. ¿Cómo, pues, va a nacer un Señor de Judea, y cómo, estando lejos, va a proceder de Belén, según anuncian claramente los volúmenes divinos de los profetas, ya que hasta este día no ha quedado nadie de la casa de Israel de cuyo tronco nazca el Cristo? Ahora, si según los judíos el Mesías no ha venido todavía, cuando empiece a venir, ¿dónde será ungido? Porque según la ley dada, en cautividad no es legal componer la unción para el crisma real. Pero, si allí ya no hay más unción, como Daniel profetizó, pues dice que la unción será quitada, se deduce que los judíos ya no la tendrán más, porque tampoco tienen el templo donde estaba el cuerno, del cual acostumbraban a ser ungidos los reyes. Si, por tanto, no hay unción, ¿dónde será ungido el Señor que nacerá en Belén? ¿O, cómo procederá de Belén, viendo que la semilla de Israel ya no existe en Belén? El rechazo del pueblo rebelde. Veamos, por segunda vez, que Cristo ya ha venido, como estaba predicho por los profetas, y ha sufrido, y ya fue recibido de regreso al cielo, de donde ha de venir conforme a las predicciones hechas. Porque después de su advenimiento, leemos, según Daniel, que la ciudad tuvo que ser exterminada, y nosotros reconocemos que esto ya ha acontecido. Porque la Escritura dice así, que se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá a la ciudad y el santuario, indudablemente se trata del Mesías que nacería de Belén y de la tribu de Judá. Y también está claro que la ciudad y el santuario serán destruidos simultáneamente, cuando se quite la vida al Mesías o Señor, según lo profetizado en las Escrituras, que dicen, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. David dice en los Salmos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, ellos miran, considéranme. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre.
David no padeció ninguna de estas cosas, según se deduce de lo que está escrito sobre él, pero sí el Cristo que fue crucificado. Además, las manos y los pies no son dislocados y horadados, sino de quien es suspendido de un árbol. Porque en otro lugar, también dice David, el Señor reina en un árbol. El profeta también predice la fruta de este árbol, diciendo, la tierra dará su fruto, desde luego, la tierra virgen, todavía no irrigada con agua, ni fertilizada con lluvia, de la que se formó el hombre en el principio, y de la que ahora Cristo ha nacido de una virgen, según la carne. Y el árbol dice, llevarán su fruto, no el árbol del paraíso que dio muerte al protoplasto, sino el árbol de la pasión de Cristo, donde cuelga la vida, que vosotros no habéis creído. Porque este árbol fue en misterio el que en tiempos antiguos de Moisés endulzó el agua amarga de la que bebió el pueblo que desfallecía de sed en el desierto y revivió, igual que hacemos nosotros que, sacados de las calamidades del siglo, en el que perecíamos de sed, al beber por fe en él, el agua bautismal del árbol de la pasión de Cristo nos reaviva, fe de la que Israel ha caído, como estaba predicho por Jeremías, que dice, considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. Si alguna gente ha mudado sus dioses, bien que ellos no son dioses. Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. ¿Y cuándo se espantó y se horrorizó? Indudablemente cuando Cristo sufrió. Haré que se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas en el día claro. ¿Y cuándo se cubrió de tinieblas, sino cuando la tierra también tembló y el velo del templo se rasgó por la mitad? Porque dos males ha hecho mi pueblo, dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas, cisternas rotas que no detienen aguas. Indudablemente, al no recibir a Cristo, la fuente de agua de vida, han cavado para sí cisternas rotas, es decir, sinagogas para usar en la dispersión de los gentiles, en las que el Espíritu Santo no permanece, como en los días pasados cuando estaba en el templo antes de la venida de Cristo, que es el verdadero templo de Dios. Que los judíos iban a sufrir esta sed del Espíritu Divino, lo dijo el profeta Isaías, por tanto así dijo el Señor, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Dios te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre, que será bendito en la tierra. En cuanto al misterio del árbol, leemos que también se celebra en el libro de los Reyes, cuando se habla de los hijos de los profetas y de Eliseo, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán, y tomemos de allí cada uno una viga, y hagámonos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que quieras venir con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y como llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que derribando uno un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y dio voces, diciendo, ah, Señor mío, que era prestada. Y el varón de Dios dijo, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo nadar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él tendió la mano, y lo tomó. De aquí entendieron que el espíritu de Elías fue conferido a él en ese momento. ¿Qué es más manifiesto que el misterio de esa madera cortada, que la obstinación de este mundo hundida en la profundidad de error, es liberada en el bautismo por la madera de Cristo, es decir, de su pasión? Así, lo que antes había perecido por el árbol de Adán, sería restaurado por el árbol de Cristo, mientras que nosotros, que hemos ocupado el lugar de los hijos de los profetas, actualmente recibimos del mundo ese tratamiento que los profetas siempre han sufrido por causa de su divina religión, porque algunos son apedreados, otros, desterrados y muchos más entregados a una carnicería mortal,
Un hecho que no se puede negar. Este leño, lo decimos de nuevo, fue llevado por Isaac, hijo de Abraham, para su propio sacrificio, cuando Dios ordenó que fuera sacrificado. Pero, ya que todo esto eran misterios, guardados hasta su cumplimiento perfecto en los días de Cristo, Isaac y su leño, por un lado, fue reservado, ofreciéndose en su lugar el carnero atrapado por los cuernos en una zarza. Cristo, por otro lado, llevó su leño sobre sus hombros, clavado a los cuernos de la cruz, con una corona de espinas rodeando su cabeza. Porque convenía que fuera sacrificado por los gentiles, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca, ya que cuando Pilato le interrogó no dijo nada. De la cárcel y del juicio fue quitado, ¿y su generación quién la contará? Ningún ser humano fue consciente de la natividad de Cristo en su concepción cuando la Virgen María quedó embarazada por la palabra de Dios. Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. El destino de los judíos y el rechazo de Cristo. ¿Por qué después de su resurrección de los muertos, al tercer día, fue recibido en el cielo? Fue conforme a la profecía de Oseas, que decía, Él arrebató, y nos curará, hirió, y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí tenemos su gloriosa resurrección y vuelta al cielo, de donde el Espíritu Santo vino a la Virgen. Nacimiento y pasión que los judíos no lograron reconocer. Por lo tanto, ya que los judíos todavía mantienen que el Cristo no ha venido, lo que nosotros hemos refutado de muchas maneras, dejemos que los judíos reconozcan su propio destino, un destino que les fue constantemente anunciado como un hecho, debido a la injusticia y desprecio con la que mataron al Cristo. Porque, según el dicho de Isaías, en aquel día arrojará el hombre, a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase, es decir, desde el día que nosotros, los gentiles, con nuestro pecho doblemente iluminados por la verdad de Cristo, dejemos que los judíos lo vean, arrojamos nuestros ídolos. Lo que sigue se ha cumplido de la misma manera, porque he aquí que el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. El capitán de 50, y el hombre de respeto, y el consejero, y el artífice excelente, y el hábil orador. Artífice que construye la iglesia, el templo de Dios, la ciudad santa y la casa del Señor. Porque desde entonces la gracia ha desistido de trabajar entre ellos. Aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre la viña, las nubes, que son beneficios celestiales, aquí reciben la orden de no acercarse a Israel, porque esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres, y crecerá el cardo y las espinas, de donde la casa de Israel confeccionó la corona para Cristo. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor, el clamor que pedía que fuese entregado a la cruz. Así, al ser quitados los anteriores dones de gracia, la ley y los profetas fueron hasta Juan, y la piscina de Betsaida hasta el advenimiento de Cristo. Desde entonces ha dejado de removerse curativamente para quitar las enfermedades de Israel. Desde entonces, como resultado de su perseverancia en su locura, el nombre del Señor fue por ellos blasfemado, como está escrito, continuamente es blasfemado mi nombre todo el día entre los gentiles. Porque es de ellos que la infamia, unida a ese nombre, comenzó a ser propagada durante el intervalo de tiempo entre Tiberio y Vespasiano. Y porque cometieron estos crímenes, y fallaron en encontrar al Cristo que debía ser hallado, en el tiempo de su visitación, su tierra se ha hecho desierta y vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra región delante de vosotros comida de extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como choza en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, a saber, desde el día que Israel no conoció a su Señor, y provocaron a ira al Santo de Israel. Del mismo modo, encontramos una amenaza condicional de la espada, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. De donde demostramos que la espada era Cristo, por no escuchar al cual perecieron. Quien,
de nuevo, en el Salmo, pide del Padre su dispersión, diciendo, hazlos vagar con tu fortaleza, y abátelos. El que en Isaías ora, he aquí que todos vosotros encendéis fuego, y estáis cercados de centellas, andad a la luz de vuestro fuego, y a las centellas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Ya que fue predicho que los judíos sufrirían tales calamidades por su rechazo de Cristo, y que encontramos que las han sufrido de hecho, y les vemos enviados a la dispersión en la que se encuentran, es manifiesto que estas cosas les han sobrevenido por causa de su incredulidad en Cristo. El sentido de las Escrituras armoniza con estos eventos y con este orden de cosas. Más aún, si Cristo no ha venido todavía, en base a que se predijo que estaban destinados a sufrir, si cuando Él viniera sucedería que ellos iban a sufrir. ¿Dónde estará entonces la hija de Sión para ser abandonada, si ahora ya no tiene existencia? ¿Dónde las ciudades para ser quemadas, las cuales ya están incendiadas y en ruinas? ¿Dónde la dispersión de la raza que está ahora en el exilio? Restaura a Judea a la condición que el Cristo debe encontrar y entonces afirma que ha de venir algún otro Cristo. 14. Las dos venidas de Cristo. Aprende ahora la clave de tu error sobre la cuestión que venimos considerando. Afirmamos dos caracteres de Cristo demostrados por los profetas, así como dos advenimientos predichos, uno en humildad, el primero, desde luego, cuando como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca, y de su aspecto dice el profeta, no hay parecer en él, ni hermosura, verlo hemos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Puesto por el Padre como una piedra de tropiezo, hecho poco menor que los ángeles, dice de sí mismo ser gusano y hombre, oprobio de los hombres, y desecho del pueblo. Estas características de vileza corresponden al primer adviento, así como las de sublimidad al segundo. Entonces ya no será roca de tropiezo, ni piedra de escándalo, sino la roca angular, que después de su reprobación en la tierra fue tomada arriba en el cielo con el objeto de consumar todo. Roca que leemos en Daniel, según debemos admitir, fue cortada de un monte, la cual hirió y desmenuzó los reinos de este mundo. De este segundo advenimiento de Cristo, Daniel ha dicho, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía, y llegó hasta el anciano de grande edad, e hiciéronle llegar delante de él. Y le fue dado señorío, y gloria, y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no será transitorio, y su reino que no se corromperá. Sin duda que tiene aire honorable, y una gracia no más deficiente que la de los hijos de los hombres, porque resplandecerá de belleza en comparación con ellos. Lo coronaste de gloria y de lustre. Lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. El Padre, después de hacerle poco menor que a los ángeles, lo coronó de gloria y honor, sujetando todo bajo sus pies. Entonces, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito, desde luego, porque en días pasados no le conocieron en su condición de humildad humana. Jeremías dice, es un ser humano, ¿quién le conocerá? ¿Por qué de su natividad, dice Isaías, quién lo declarará? Así también, Zacarías, en el mismo misterio del nombre Josué, el verdadero sacerdote del Padre, su propio Cristo, es delineado con doble traje en referencia a los dos advenimientos. Primero fue vestido con ropaje vil, es decir, en la indignidad de la carne mortal y pasajera, cuando el diablo se le opuso después del bautismo e instigó al traidor Judas. Después fue vestido con ropa de gala, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y vistiéronle de ropas, es decir, del segundo adviento, ya que demostró haber obtenido gloria y honor.
Tampoco podrás decirme que el hombre allí representado es el hijo de Josadac, quien nunca se vistió con ropas viles, sino que siempre estuvo adornado con la ropa sacerdotal, ni nunca fue privado de la función sacerdotal. Pero el Jesús, o Josué, allí aludido es Cristo, el sacerdote de Dios Padre, el que en su primer advenimiento vino en humildad, en forma humana y pasible, hasta el período de su pasión. Siendo hecho el mismo, en todas las etapas de su sufrimiento, una víctima por todos nosotros, el que después de su resurrección ha sido vestido de una ropa que le llega hasta los pies, y llamado sacerdote de Dios el Padre para la eternidad. En cuanto a la interpretación de los 2 becerros ofrecidos habitualmente en el día del ayuno, ¿no indican ellos también las etapas sucesivas del carácter de Cristo que ya ha venido? Por una parte, un par similar, debido a la identidad de la apariencia general del Señor, puesto que Él no vendrá en otra forma, ya que tiene que ser reconocido por aquellos que una vez le hirieron. Pero uno de ellos, tocado con escarlata, en medio la maldición y el rechazo universal era enviado fuera por el pueblo, lejos de la ciudad en la perdición, marcado con las señales manifiestas de la pasión de Cristo, quien, después de ser vestido con una túnica escarlata y sometido al universal escarnio, fue escupido y afligido con todas las afrentas y crucificado fuera de la ciudad. El otro becerro, sin embargo, ofrecido para expiar los pecados, y dado como alimento a los sacerdotes del templo, dio señales evidentes de la segunda aparición en la medida en que, después de la expiación de los pecados, los sacerdotes del templo espiritual, esto es, la Iglesia, debían disfrutar una distribución pública de la gracia del Señor, mientras los demás ayunaban de la salvación. Puesto que los vaticinios del primer Adviento está obscurecido con figuras diversas, y cargado con toda deshonra, mientras que el segundo, predicho de modo manifiesto y totalmente digno de Dios, ha ocurrido que al fijarse en uno solo, que ellos podían entender y creer fácilmente, esto es, el segundo, que es en honor y gloria, ellos han sido engañados, no inmerecidamente, en cuanto a los eventos más oscuros y más indignos, esto es, el primero. Y así, hasta el momento presente, ellos afirman que su Cristo no ha venido, porque Él no ha venido en majestad. Así ignoran el hecho de que primero había de venir en humildad. Bueno, bastante es, mientras tanto, haber seguido hasta aquí el curso de la corriente del orden de Cristo, por el cual queda demostrado que fue constantemente anunciado, para que, como consecuencia de esta armonía de las Escrituras divinas, nosotros podamos entender que todos los acontecimientos predichos que iban a ocurrir después de Cristo, pueda creerse que se han realizado conforme a la disposición del plan divino. Por tanto, si tú ves las naciones del mundo emergiendo de la profundidad del error humano hacia Dios el Creador y su Cristo, lo que no puedes atreverte a negar que haya sido profetizado, según la promesa que dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Tampoco será capaz de justificar que el sujeto de aquella predicción fue el hijo de David, Salomón, en lugar de Cristo, el Hijo del Dios. Ni los términos de la tierra, como prometidos al Hijo de David, que reinó dentro de los límites de tierra de Judea solamente, sino a Cristo, el Hijo de Dios, que ya ha iluminado el mundo entero con los rayos de su Evangelio. En resumen y una vez más, tu trono, eterno y para siempre, es más apropiado a Cristo, el Hijo del Dios, que a Salomón, el rey temporal que reinó sobre Israel solamente. Porque actualmente todas las naciones invocan al Cristo que no conocieron, y mucha gente acude al cuerpo de Cristo, que ignoraban en otros tiempos. No puedes afirmar que esto ocurrirá en el futuro, a no ser que niegues que estos eventos han sido profetizados, los cuales puedes ver delante de tus ojos. O que creas que se han cumplido al mismo tiempo que los lees. Una y otra posición llevan a afirmar que todo lo que se ha profetizado se ha cumplido en él. Volver a los padres de la Iglesia es vital para entender la batalla espiritual de hoy. La respuesta a los judíos de Tertuliano nos recuerda que Cristo es el verdadero cumplimiento de la antigua alianza, y que fuera de él no hay salvación.
El judaísmo rabínico, como también todas las sectas que se acercan a sus errores, se alejan de la verdad de Dios y permanecen en tinieblas. Frente a esto, la misión del cristiano es clara: confesar con firmeza que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas y anunciado por la Iglesia hasta los confines del mundo. Que este audiolibro fortalezca nuestra fe, nos haga conscientes de los peligros de las falsas doctrinas y nos anime a mantenernos firmes en la confesión de Cristo, Señor y Rey de la historia. Que Dios los bendiga.